¿Qué tal? Mi nombre es Lenin López, soy hijo de Guilibaldo López y Juvenalia Orozco. Nací el 26 de octubre del 2001, como todo niño normal, y poco a poco fui creciendo, ¿verdad? Hasta que cierto día, luego de varios padecimientos y acciones que había tenido en mi cuerpo, ¿verdad? Los doctores detectaron que yo tenía un soplo en el corazón, pero este soplo no se podía disipar, por decirlo así, tan fácilmente. Entonces era necesaria una cirugía. Entonces los doctores, la primera opción que encontraron a eso fue el poder aplicarme una pomada y un tratamiento, pero esta pomada y este tratamiento no funcionó durante el tiempo que se debió haber aplicado. Más adelante el soplo o el agujero que había en mi corazón se fue haciendo cada vez más grande, y esto iba provocando que mientras en edad, digamos, iba creciendo, mi cuerpo se iba haciendo más pequeño, de cualquier cosa me enfermaba, si me lastimaba las heridas no se curaban tan rápidamente, y digamos que hasta mi estado de ánimo cambiaba, y eso que estaba pequeño. Entonces, cuando yo tenía 1 año y 8 meses, mis papás se vieron en la disposición y tomaron la decisión de poder llevar a cabo la cirugía. Claro que para esto ellos tuvieron que tomar una decisión que realmente fue muy difícil, porque implicaba el hecho de que si me intervenían en la operación, no había ninguna probabilidad segura, por decirlo así, de que yo saliera de la cirugía en un estado normal, o que yo fuera a vivir o no. Los doctores me habían dicho que yo solo iba a vivir otros 6 meses más, así que mis papás tenían, digamos, por decirlo así, que velar por mí durante ese lapso hasta que yo muriera, a menos que se realizara la cirugía. Entonces mis papás tomaron la decisión de poder llevar a cabo la cirugía, pero ellos estaban seguros de que cualquier cosa que iba a pasar iba a afectar en mi futuro, y no vieron una salida más congruente o más fácil más que entregarme a Dios. Y eso significa que ellos le dijeron a Dios que estaba en sus manos, que si yo moría o vivía, todo era decisión de Él, y que si era que yo vivía, yo iba a estar bien. Ellos sí pusieron a Dios en un reto, que si Él me iba a dar la oportunidad de seguir vivo, ellos le dieron la condición de que yo iba a vivir normal y que no iba a tener ninguna complicación más adelante. Después de todo esto, de que mis papás llegaron a la decisión de poder intervenirme en la operación, yo pasé por varias etapas donde me dijeron que ya no iba a vivir, que si después de la operación iba a tener problemas en el corazón, en mi sistema respiratorio, o que tal vez más adelante yo iba a morir. Tal vez no en años cercanos, pero sí había una posibilidad de que esto volviera a afectarme más adelante. Entonces mis papás, ante la situación de que no sabían si iba a salir vivo o no de esta operación, un día antes ellos llamaron a un pintor, y así con mi ropa con la que estaba, ellos hicieron que este señor hiciera un retrato con pintura, y era a tamaño real, porque ellos habían dicho que si yo no iba a salir vivo de la operación, ese retrato ellos iban a poner en el funeral, porque ellos tenían, hasta por decirlo así, una certeza de que yo tal vez iba a morir. Pero gracias a Dios esto no fue así. Claro que después de esto, de la operación, fue un proceso muy duro, porque fuimos a la capital. Pero mi mamá dice que cuando ella iba a la capital conmigo, ella me llevaba en brazos, y que a cada cierto tiempo ella iba viendo y levantaba así como que la cobija para ver si yo seguía respirando, si no, porque si ya no respiraba, ella dice que si ya no iba a respirar, se regresaban, pues, porque ya no había razón por la cual ir a la capital, porque yo en ese momento, cuando ellos decidieron hacer la cirugía, ya estaba en la fase crítica, porque entonces mi corazón ya le costaba mucho palpitar, ya era muy fuerte, ya mi corazón ya estaba trabajando al doble, por decirlo así, porque ya no tenía la misma fuerza como la de un niño normal. Entonces, al llegar a la capital, a mis papás les dijeron las recomendaciones, y mis papás ya iban listos, ¿verdad?, para saber si yo iba a morir o iba a seguir viviendo.
Y entonces ellos estaban esperando. Y el niño antes de mí, que lo habían operado de lo mismo, salió y los doctores dijeron que estaba muerto. Y eso creo que fue una noticia aún más dura, pues, porque mis papás, de pensar que un niño con el que habían practicado la misma cirugía antes había muerto. Y entonces de saber que si después de él iba yo y que si iba a pasar lo mismo, de que yo iba a morir o no sabían qué iba a pasar, entonces pienso yo que esta es una de las decisiones que como padres ellos tuvieron, así de saber si sí aún realizar la operación o si ya no. Y entonces los doctores solo dieron la recomendación, ¿verdad?, de que ese era lo que se tenía que hacer. Entonces le dijeron a mi mamá que solo me podía dar 1 onza de agua, o sea, es solo como una gota. O sea, no era demasiado y porque necesitaba que yo no tuviera nada en el estómago. Entonces mi mamá solo me siguió esas indicaciones, ¿verdad? Porque le dijeron que si ella me daba más o me daba de comer, estaba en sus manos, que yo iba a morir. Entonces mi mamá siguió esto y al siguiente día, a las 7 de la mañana, yo entro a la cirugía. En la cirugía habían 25 personas en el quirófano, entre ellos eran doctores, enfermeros y los instrumentistas. La cirugía, así rápidamente, es como cuando van a destazar un pollo, digamos. Entonces lo cortan a la mitad y luego le abren el esternón y luego ellos sacaron mi corazón. Y mi corazón se quedó funcionando más o menos como 1 hora, entre 1 hora y media, con una válvula que, digamos, era un corazón artificial mientras ellos suturaban el corazón, porque en sí el soplo que yo tenía era un agujero por el cual la sangre iba saliendo. O sea que si entraba una cantidad de sangre, salía más. Entonces el corazón necesitaba hacerlo más fuerte y más rápido, porque si no, entonces iba a dejar de latir. Entonces luego de esto yo salgo de la cirugía a las 6 de la tarde más o menos, y cuando yo salgo, mis papás, el doctor le dice a mis papás, ¿verdad?, que todo estaba bien. Y yo sé que esta noticia para mis papás fue como mucho se dice, como un vaso de agua en el desierto, porque ellos estaban ya casi seguros de que yo iba a morir. Y cuando le dijeron que yo estaba bien, yo pienso que mis papás reaccionaron así como que muy felices, porque a pesar de todo el proceso que se llevó en la cirugía, pude salir bien. Pero claro, esto no se quedaba ahí, sino que significaba también llevar un proceso de cuidado, porque era una cirugía muy delicada, porque el corazón es el que hace funcionar y manda la sangre a todo el cuerpo. Entonces si había un detalle que no se había llevado a cabo bien, esto iba a perjudicar lo demás. Entonces a mi mamá le dijeron que no me podía dar nada de comer, porque si me daba algo de comer yo iba a vomitar, y si yo vomitaba por la fuerza al sacarlo todo, iba a morir, porque el corazón estaba demasiado débil. Apenas estaba a unas horas de que lo habían suturado. Entonces más adelante mis papás decidieron entonces llevar en sí los cuidados que los doctores habían recomendado. Gracias a Dios todo esto se llevó a cabo bien, y más adelante yo regresé aquí a San Pedro, a mi casa, ¿verdad? Donde casi más de 1 año estuve yo en la capital, luego de cuidados, de que me enfermaba mucho de la pulmonía, porque como mi corazón estaba muy débil, entonces no tenía las defensas necesarias. Cada vez que mi mamá me bañaba, ella ya estaba preparada con todo lo que se necesitaba para irnos al hospital, porque ella dice que después de bañarme era seguro, totalmente seguro, que a mí me iba a dar un problema respiratorio. Entonces a mí me dieron problemas respiratorios más o menos como 1 año, porque por cualquier cosa yo me enfermaba. Entre los cuidados dijeron que yo no podía tener mascotas, que no podía jugar con peluches, no podía tener alfombras, y entre esas cosas. Y al venir aquí a San Marcos, mis papás tuvieron el cuidado necesario, llevaron las indicaciones, porque la herida en sí, o la cicatriz de la operación, es muy grande, porque como lo decía antes, era como que abren así y luego sacan todo, porque las costillas las tienen que abrir para poder sacar el corazón. Y aquí hasta los 4 o 5 años, yo recuerdo que yo siempre tuve cuidados muy especiales, y yo siempre me hacía la pregunta del por qué yo no podía hacer las mismas cosas que los demás niños, porque yo miraba que mis primos o los que vivían hacia la par, digamos, jugaban de cualquier cosa, corrían, pero yo no podía hacer lo mismo, porque yo necesitaba tener ese cuidado especial,
porque por cualquier cosa me podía volver a enfermar o esto podía afectar a la operación. Y la verdad fue una etapa muy difícil porque de pensar que tal y toda mi vida iba a ser así, que yo no iba a poder realizar las mismas actividades que los demás, que yo no iba a poder jugar nunca. Y fue muy duro porque también yo miraba que los niños iban a estudiar, que los niños salían, y la verdad yo no podía hacer mucho porque yo solo podía pararme y no podía hacer mucha fuerza porque se podría hacer una hernia. Entonces cada una de estas cosas creo que afectaron y hasta el momento han sido parte del cómo se ha formado mi carácter. Y hay algo que creo que siempre ha marcado me ha marcado mi vida, y es el temor a Dios. Mis papás siempre desde pequeño nos llevaban a la iglesia y nos decían qué era lo bueno y qué era lo malo. Y yo desde siempre había tenido esa convicción de que si algo iba a necesitar o algo me iba a hacer falta, pero estaba Dios. Y esto fue así, ¿verdad? Porque fue una etapa bien dura donde yo no sabía si yo iba a seguir siendo un niño normal o iba a tener siempre esas cualidades de no poder hacer lo mismo. Y mi deseo siempre era el ir a estudiar porque yo miraba que todos los niños pasaban con sus maletines, iban corriendo, y yo solo me paraba a ver cómo todos iban ahí corriendo, y yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero ir a estudiar, ya quiero empezar. Y yo recuerdo que antes de en todo ese proceso, en la casa siempre se realizaban grupos de amistad de la iglesia, y yo no sabía leer, pero yo siempre miraba que alguien sacaba su Biblia y empezaba a predicar y cosas así. Y ahí en esos tiempos yo recuerdo que yo agarraba una Biblia y les decía a los hermanos que llegaban, vamos a tal parte y voy a leer. Y yo no sabía ni leer, era algo así como que gracioso porque yo no sabía ni qué era lo que estaba diciendo, pero como dice mi mamá, Dios sabía el por qué lo hacía, porque para mi futuro tenía algo preparado. Luego de esto, yo cada mes, cada semana, nos íbamos preparando porque al final del mes, el último día, teníamos que ir a la capital porque teníamos que ir a revisar cómo iba la cirugía, si estaba bien, si la prótesis estaba funcionando bien, porque a mí me pusieron una prótesis. Entonces, cada último día del mes teníamos que ir a la capital a un chequeo médico, pero a mí no me gustaba eso, para mí era lo peor en ese entonces, porque yo siempre oía en las noticias que asaltaban, que en la capital estaba muy peligroso, y yo estaba pequeño, y la verdad la otra parte era que a mí no me gustaba ir a los chequeos médicos, porque yo tenía el miedo de que alguna vez el doctor fuera a decirme que la cirugía no estaba bien, que había algún problema, o que había alguna dificultad en cuanto a mi corazón, y a mí la verdad eso no me gustaba. Y yo recuerdo una vez que en mi iglesia, ¿verdad? En la iglesia del Candelero, había una actividad y en la radio había una maratónica, y yo recuerdo que habían dicho que las personas que querían sanidad o que tenían alguna petición, que tuvieran fe. Y la verdad en ese entonces yo no sabía en realidad qué era la fe, solo oía la palabra, pero yo me imaginaba que era algo que tenía que ver con Dios. Y yo recuerdo que mi mamá me acaba de comprar una pulsera, era de oro y era algo grande, y yo estaba pequeño porque estaba muy delgadito por lo mismo de la cirugía. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero ir, y había una tormenta, ¿verdad? Y yo le insistí a mi mamá, hasta al final yo la logré convencer y logré que con ella fuéramos. Y yo recuerdo que estaba ahí el apóstol Moisés de la iglesia, y él me dijo que qué era lo que yo quería o por qué era la razón por la que yo quería dar la pulsera. Y yo recuerdo que dije que yo ya no quería nunca más volver a ir a la capital a un chequeo, porque yo ya estaba harto de eso, la verdad. Y yo recuerdo que él oró por mí, y tal vez no es tanto la persona, sino el poder de Dios que se manifestó en mi vida. Y al siguiente día que nosotros fuimos a la capital, el doctor me dijo que sorprendentemente yo ya no había razón por la cual yo tenía que volver a un chequeo médico, que él ya me había dado de alta, porque habían personas que a pesar de la operación la habían hecho a 5 años, tenían que seguir yendo a los chequeos hasta a veces 20 años después, y el doctor dijo que para mí ya no había necesidad por la cual yo regresara a un chequeo médico, porque ya todo estaba bien. Y entonces fue cuando yo empecé a ver más a fondo cómo Dios empezó a manifestar en mi vida, porque yo entonces entendí que si yo confiaba en Dios, Él lo podía hacer, porque si yo pude confiar en ese entonces para que él ya no dejara que yo fuera a los chequeos, y lo hizo, yo comprendí que Él sí tenía el poder de hacerlo todo. Y más adelante
yo ya mi mamá, digamos, con el cuidado, empecé a ir a estudiar, pero empecé en un colegio, en el colegio Osana, donde solo habían 6 niños en mi clase, porque mi mamá siempre tenía el cuidado de que yo no me fuera a caer, que no me fuera a lastimar. Y la verdad siempre fue así. Por ejemplo, a los recreos yo siempre miraba que los niños empezaban a jugar fútbol o empezaban a correr, y yo siempre me quedaba sentado y siempre me preguntaban que por qué, yo tenía que explicar por qué. Y creo que eso también fue una parte dura para mí, porque no cualquier niño creo que se sostiene a lo que sus padres le dicen. Y yo siempre traté de tener cuidado conmigo mismo, porque sabía que era para mi bien, y siempre ha sido así. Hasta el momento creo que no soy tan atlético, por decirlo así, o no me relaciono tanto en los deportes, porque siempre existe tal vez no el miedo, sino la obediencia a lo que dice el doctor y a lo que dicen mis papás, porque yo quiero que todo esté bien. Y la verdad, todo este proceso donde mi vida ha sido bien difícil, pero ha sido muy interesante, digamos, de cómo Dios empezó a hablar desde lo más pequeño, porque en la parte económica, por decirlo así también, porque la operación que a mí me llevaron era muy costosa para ese entonces. Pero yo sé que la mano de Dios ha estado sobre mi vida durante todo este proceso, y que a pesar de todas las complicaciones que hubieron en mi salud física, Dios ha obrado de una manera muy especial, y todo lo que he vivido creo que ha sido parte de un propósito, y por algo es que Dios permitió, como mis papás se lo dijeron cuando me entregaron a Él, que yo viviera, y que viviera sano, y que todo lo que yo fuera a hacer fuera a hacer para bien. Durante todo ese proceso, al final, yo sé que Dios permitió todo para que yo fuera a alcanzar varias metas, porque como lo decía, estaba bajo un propósito. Y Dios se ha manifestado luego de la operación y de todo eso, se manifestó en que yo sé que Él me dio grandes capacidades, y la verdad Él me ha dado oportunidades por las cuales yo he podido sobresalir. Y no es tanto por ser orgulloso, sino que yo sé que Dios se ha manifestado de una manera grande. Desde que yo empecé a estudiar en el colegio Osana, Dios me permitió alcanzar varias metas, como por ejemplo, yo fui al alumno distinguido de mi clase, tuve la oportunidad de participar en las Olimpiadas de la Ciencia en destrezas de aprendizaje cuando yo estaba en preparatoria. Durante todos esos años Dios me permitió, como lo decía, ser alumno distinguido, y siempre dice que Dios me dio esa capacidad de poder tener buenas notas y de poder aprender todo en mis estudios. Luego yo fui al Colegio Tecnoamericano. En el Colegio Tecnoamericano también Dios me permitió obtener grandes metas. Por ejemplo, ahí también seguí siendo el alumno distinguido, y aparte de eso, también fui a las Olimpiadas de la Ciencia los 3 años que yo estuve ahí, y gracias a Dios, en los 3 años que yo fui, obtuve el primer lugar en cada vez que fui. También participé en concursos de canto. En los concursos de canto también gané el primer lugar, y tuve la oportunidad de representar al Colegio Tecnoamericano en varios eventos, y gracias a Dios todo salió con éxito. En el colegio luego me tocó pasar al ciclo básico. En el ciclo básico yo empecé primero básico en el Instituto Spencer. En el Instituto Spencer Dios me permitió poder sobresalir, y para el acto cívico que se realiza el Día de la Independencia, el director hizo un acto donde me entregó la bandera, y me dijeron que yo había tenido el promedio más alto de todo el colegio. Y en el presente yo estoy estudiando en el Colegio El Shaddai, y pues este año ha sido un poco difícil, porque yo venía por decirlo así, de no saber mucho, y al colegio donde me estaban enseñando bastante. Entonces, pero yo sé que Dios me ha ayudado bastante, y este año ha sido muy bueno, y Dios me ha permitido sobresalir en mis estudios. Claro que hay compañeros que tengo que son mucho más inteligentes y se esfuerzan más que yo, y los admiro bastante. La verdad, el día de hoy yo estoy muy agradecido porque Dios me permite llegar a los 15 años, y sé que no es muy común que tal vez los hombres lo celebren, y menos que hagan un tipo de actividades como esta. Pero el propósito y el fin por el que yo lo hago es porque cuando yo regresé de la operación, le dije a mi mamá que si yo lograba vivir los 15 años,
y yo tenía que hacer una fiesta muy grande, que tenía que matar algún animal para comerlo y que le íbamos a dar comida a toda la gente que iba pasando en la calle. Claro que esto no va a ser así porque es muy costoso y creo que también va a ser muy difícil, pero el día de hoy yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me ha permitido llegar a los 15 años, porque a pesar de todas las pruebas y todas las dificultades que pasé de estos años para atrás, Dios ha estado conmigo y la mano de Dios ha estado sobre mi vida, sobre mi familia, y la verdad el día de hoy yo estoy muy agradecido primeramente con Dios porque su poder y su misericordia ha estado conmigo y con mi familia. Le quiero agradecer a mis papás porque ellos han sido el pilar más fuerte en mi vida, porque ellos han estado conmigo en cada etapa, porque ellos al verme en esa situación difícil, ellos no dijeron dejémoslo así o a ver qué pasa, sino que ellos lucharon juntamente conmigo para poder salir adelante. Le agradezco a mis dos hermanos, a Miguel y a Jonathan, porque ellos han estado conmigo y me han apoyado en todo. Ellos han sido un ejemplo para mi vida, porque también sin ellos nada de esto fuera posible, porque han estado conmigo para todo. Le quiero agradecer a mis familiares y a todos los amigos que estuvieron conmigo desde los momentos más críticos, porque yo recuerdo que cuando yo estaba antes de entrar a la operación, meses antes, muchas personas venían a la casa a orar. Habían personas católicas, evangélicas, y habían muchas personas que venían a verme, y les agradezco a todas esas personas. Tal vez ya no las voy a volver a ver, pero Dios, yo sé que Él está obrando en la vida de todos los que han estado conmigo, y hasta el día de hoy yo quiero agradecerles a todas las personas que han formado parte de mi vida, a mis amigos, y que de una u otra manera ustedes han sido parte de lo que yo soy y de lo que yo quiero alcanzar. Y como lo dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo sé que Dios guardó mi corazón físicamente, y yo sé que Él me está dando vida. Y también en lo espiritual yo sé que Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Y estoy totalmente agradecido, y sé que el tiempo no me alcanzaría para poder decir todo lo que tendría que decirle a Dios. Y el día de hoy es un día para poder estar felices y para poder estar en armonía. Y quiero agradecerles a todos nuevamente, y espero que todo lo que emprendan sea para bien. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes mi testimonio, y que Dios los bendiga.